Muy buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y hoy vamos a poner sobre esta mesa muchos asuntos que seguramente les interesen, porque vamos a hablar de las carreteras, de la situación de muchos de los proyectos que están en marcha en la isla de Tenerife. Y lo vamos a hacer en compañía del consejero delegado de carreteras del Cabildo Insular, Dámaso Arteaga, que ya nos acompaña. Dámaso, muy buenas tardes, gracias por estar en Mírame Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Son muchos asuntos los que queremos tratar, así que vamos a ir al grano, si le parece, porque también al hilo de la actualidad, lo cierto es que ha generado mucha expectación la llegada de una de las primeras piezas de esa gran pasarela del Padre Ancheta en el municipio tinerfeño de La Laguna. Lo cierto es que es la primera de varias que tienen que llegar, después hay que montar infraestructura. ¿Cuándo prevén que puedan llegar todas las piezas y que esta obra pueda finalizarse y entrar en funcionamiento? Bueno, pues efectivamente ha llamado la atención el primero de las piezas de la pasarela. Son 11 piezas más algún tramo más de rampa. Estamos hablando de unos 12 transportes aproximadamente. Para que nos hagamos una idea, pues estamos hablando pues, de casi 50 toneladas de desplazamiento, más los vehículos y demás. Ahí vemos el vehículo, ese conjunto pues está en unas 80 toneladas de peso, ¿no? Entonces, la verdad es que, son, como digo, 11 desplazamientos, 12 en este caso, de este tipo de envergadura. Lo tenemos que hacer en periodo nocturno para intentar evitar pues, problemas en el tráfico, intentar pues, ejecutar los trabajos con el menor problema posible. Y comienza el montaje de este trozo, que es el inicio de la pasarela a la altura de la Facultad Biológica. Sí. Comienza este miércoles, ¿no? A partir de este miércoles comenzamos el montaje de esta estructura y mensualmente van a ir llegando entre 1 y 2 piezas, ¿no? Esa es un poco la y la hoja previsión, de ruta. digamos, de hoy. ¿Cuándo vamos a poder tener esa pasarela ya en funcionamiento? Bueno, estamos hablando de octubre las últimas piezas y el primer trimestre del año 2025 confiemos en que podamos ya... Primer trimestre del año 2025. Mientras se realiza el montaje, ¿va a tener que haber cambios en el tráfico? ¿Algún corte o algún cambio, digamos, en el ordenamiento ahí en el Padre Ancheta? En principio los cortes son entre 10 de la noche y 5 de la madrugada. Son cortes programados, planificados para... proceder a las labores de montaje y de ensamblaje de las piezas que forman parte de esta estructura o superestructura, ¿no? Porque lo que vamos a ver es un gran anillo de comunicación peatonal que segrega el tránsito peatonal del tráfico de vehículos. Son 8 los pasos de peatones que vemos en la rotonda del Padre Ancheta, son pues del orden de 20.000 personas las que cruzan diariamente, son 50.000 vehículos los que transitan diariamente por esa zona aproximadamente, con lo cual la incidencia del peatón pues penaliza de alguna forma el tráfico rodado, ¿no? Esta es una propuesta pues muy ambiciosa, con un proyecto muy sugerente, muy innovador y bueno, que le va a dar un carácter también a la ciudad de La Laguna, a ese entorno del Padre Ancheta, ¿no? Sí, sin duda, la verdad es que es bastante llamativo. Quien ha podido ver esa infografía que estábamos viendo, la verdad es que llama mucho la atención. Decía usted primer trimestre de 2025, lo cierto es que cuando se adjudicó, con el primer plazo inicial que se puso, se tenía que haber terminado en marzo de 2023. Fue una obra adjudicada, recordemos, por el anterior gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Dámaso, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, viene del anterior gobierno, viene la planificación. Estaba desde antes, efectivamente se licita y se adjudica, pero yo cuando estamos en gestión, sobre todo en esta época de sobreprecios y de afecciones, incluso de conflictos bélicos y demás, a los distintos precios de los materiales, el objetivo es finalizar las obras, ¿no? Ya que la tienes, el resolver un contrato y volver a empezar se hace tortuoso, ¿no? Y la verdad es que prolonga la situación muchísimo tiempo, con lo cual estamos intentando finalizar de la mejor manera las obras, pese a que tengan algún retraso, ¿no? En este caso, aquí pues, es un retraso importante, pero también tenemos ejemplos, por ejemplo, de la depuradora que se está construyendo en Santa Cruz, que también es pues, de las obras más largas que el Estado ha estado no solo adjudicando, sino ejecutando, ¿no? Estamos hablando de una obra con una baja del 33%. Vamos a intentar resolver los problemas que se han ido dando poco a poco con la ejecución de estos trabajos. Son un trabajo muy complicado. Esa pasarela está hecha a medida.
Y claro, cuando uno maneja esas envergaduras, pues la verdad es que se hace complicado, ¿no? Siempre hay algún modificado. Seguramente el montaje será complicado, pero aquí los problemas, como usted bien explicaba, vinieron por la fabricación, por las piezas, por el encarecimiento de las materias primas por culpa de la invasión o a causa de la invasión de Rusia a Ucrania sobre todo, pero el anterior grupo de gobierno del Cabildo anunció que iba a abrir un expediente sancionador contra la empresa, contra OHL. ¿Sabe si lo llegó a abrir? No llegó a abrir ningún expediente y nosotros no hemos encontrado ninguna causa objetiva que permita abrir un expediente sancionador, ¿no? Los motivos por los cuales se ha demorado la obra están acreditados en los expedientes, se están tramitando los modificados correspondientes para intentar finalizar la obra de la mejor forma posible y en el plazo más corto posible. Se adjudicó por casi 9 millones de euros. ¿Ha sufrido un sobrecoste de ese presupuesto? Sí, estamos en unos 10 millones de euros. Es posible que tengamos que subir un poquito, pero vamos, en principio estamos en unos 10 millones de euros en estos momentos tramitando esos ajustes que hay que hacer para poder ver la pasarela finalizada. ¿Esta obra por sí misma será un alivio para las colas de la TF5? Vamos a ver, confiamos en que mejore la situación, ¿no? Hemos hablado de 50.000 vehículos, de 8 pasos de peatones que de alguna manera también afectan al tránsito de vehículos en ese punto. Entonces yo creo que va a aliviar. Solucionar no va a resolver los problemas de congestión de la TF5, eso está claro. Pero yo creo que va a venir a aliviar, sobre todo en momentos puntuales, a primera hora de la mañana, en los horarios puntas, va a mejorar la situación que vivimos cada día en ese punto, que es un punto muy complicado, ¿no? Son varios los proyectos que, digamos, se perfilan como posibles soluciones, digamos, sumados todos ellos, de ese atasco ya, bueno, tradicional que tiene la TF5, la autopista del norte de Tenerife. Ustedes reconocían hace unas semanas, casi más de un mes, que el enlace de Guamasa finalmente es una buena idea cerrarlo de manera temporal durante una franja del día, pero que antes iban a ser las obras necesarias que incluso el propio informe de la Dirección General de Tráfico les decía, de las carreteras secundarias. ¿Ya han adjudicado esas obras? ¿Cuáles son, digamos? ¿Cuál es la hoja de ruta en este sentido? Bueno, hay dos actuaciones. Una es más sencilla, igual la podemos hacer incluso hasta con medios propios. Entonces, ese es el entorno del aeropuerto, del puente del aeropuerto viejo. Y la parte del cruce de la 152 también hacia el aeropuerto nuevo, hay un enlace que queremos hacer y que está previsto también en otro proyecto, que es el Guamasa Aeropuerto Norte, el tercer carril descendente. Es un proyecto que el Gobierno de Canarias está retomando, está con la declaración de impacto ambiental y confiamos en avanzar con esa declaración de impacto y ver la posibilidad de segregar esa unidad, ¿no? ese tramo. Y en esa línea son dos de las actuaciones que queremos hacer en el caso de que tengamos que poner nuevamente en marcha ese cierre de Guamasa. Al final, el cierre de Guamasa que se produjo en un periodo de tiempo de 10 días y de alguna forma experimental, lo que vino a arrojar son datos que confirman que ahí tenemos un estrangulamiento, un punto que debemos resolver, ¿no? Y debemos resolver lo antes posible. La incorporación de los vehículos en ese tramo pues provocan una retención que se va acumulando a lo largo de toda la TF5. El que la propia Dirección Provincial de Tráfico, la propia Dirección General de Tráfico acredite que hay un 15% de mejora una vez que ponemos el cierre del cruce de Guamasa, pues es un indicador, ¿no? Además... Lo cierto es que, en cualquier caso, hablando de los datos, sí que hay una mejoría, pero con los datos, la mano haciendo los cálculos, es un 5 y pico % la mejoría. Con los datos, con el cuadro, si uno hace los cálculos matemáticos, es un 5%, y hay 2 de los 5 días de prueba que no mejora, que incluso empeora. Pero sí que es verdad que sigue habiendo una mejoría. Bueno, la conclusión de la Dirección General habla de 10 y 15, ¿no? Pero... Sí, cierto que eso dice el informe de la Dirección General de Tráfico. Nosotros les hemos preguntado, ellos no han querido contestarnos, pero vamos, el cuadro también que viene en el informe, vienen los datos y eso lo puede hacer cualquiera con un poquito de cálculo matemático y da un 5,34%, si no me equivoco, de mejora. Bueno, ellos son los que ponen sus conclusiones, nosotros lo único que hemos hecho es acreditarlo, o sea, con ese informe lo tenemos
lo hemos puesto sobre la mesa, lo hemos analizado y hemos concluido que hay una mejora sustancial con el cierre de Guamasa en el tronco de la TF5. Y han decidido que esa medida la van a implantar llegado el momento. Vamos a ver, lo que hemos anunciado es que no se va a implantar hasta que no hagamos medidas complementarias, porque de nada sirve trasladar un problema a las vías colindantes, ¿no? Entonces, esa conclusión la asumimos con los vecinos, la asumimos con el Ayuntamiento de La Laguna y estamos trabajando en la mejora de esos dos enlaces que nos permitan mejorar la solución que hemos puesto sobre la mesa, ¿no? A partir de ahí, pues, ¿qué fecha? Pues puede ser a finales de año, a principios de octubre. Bueno, ya veremos cómo va también la obra de la rotonda del Padre Ancheta. O sea, hay algunas actuaciones en las que estamos trabajando para intentar mejorar esa situación que tenemos en la TF5 todos los días, ¿no? O prácticamente todos los días. Lo que sí es cierto es que cada vez que hay un accidente tenemos un problema importante y no hay forma de resolverlo. Con esta medida en Guamasa, durante los 10 días hubo 0 accidentes. Con lo cual, bueno, es un indicador más, no es una conclusión que tú puedas sacar como taxativa, pero sí es un indicador más. Entonces, hemos mejorado la situación, se ha aliviado la situación en la TF5 con esta medida y lo que debemos es completar otras medidas que nos permitan, pues, que al poner en marcha el corte de Guamasa, pues no afectamos tanto a las dos vías colindantes que son las principales que sufren, ¿no? Y ese es el compromiso que adquirimos con los vecinos y con el municipio de La Laguna. Hasta que no estén esas actuaciones, pues intentar mantener la situación actual, ¿no? Una de las preguntas que mucha gente se hace es ¿por qué no ha habido una apuesta decidida por el carril Bus-Vao para darle prioridad al transporte público? Bueno, el carril Bus-Vao necesita 3 carriles de plataforma, ¿no? O sea, el carril Bus-Vao, donde tienes 4 o 3 carriles es más sencillo de resolver, pero donde hay 2 carriles es inviable. Entonces, en la TF5 estamos apostando por un proyecto que estaba ya terminado, que está en declaración de impacto ambiental, y es el tercer carril descendiente Guamasa-Aeropuerto. Creemos que esa solución puede ser una solución provisional en lo que sale definitivamente los terceros carriles, sobre todo el de la TF5, tanto sentido ascendente como sentido descendente. Son obras más a largo plazo, pero bueno, el Gobierno de Canarias tiene ese compromiso y debe asumirlo y debe impulsarlo con decisión, ¿no? Yo creo que ya está bien de plantear problemas a una tramitación de unas vías que son absolutamente estratégicas para la isla de Tenerife, tanto el tercer carril de la TF5, de la autopista al norte, como el tercer carril de la TF1 de la autopista al sur. Lo cierto es que eso va a permitir, por ejemplo, que se pueda incorporar esa posibilidad al carril Bus-Vao. Se lo digo porque cuando uno analiza que salió a exposición pública recientemente el Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife, de las 17 alternativas que fueron analizadas por los técnicos, la que ellos consideran prioritaria es precisamente la de terminar los principales proyectos que están en marcha en la isla, algunos de los que todavía no hemos hablado, como puede ser el anillo insular, y también poner en marcha esos carriles Bus-Vao hasta el Valle de Güímar, hasta la zona de los túneles de Güímar y también hasta el municipio de Los Realejos. Y hay otro tercer carril Bus-Vao que se propone desde San Isidro hasta Deje, si no me equivoco, en ese plan de movilidad sostenible. ¿Ustedes van a hacer caso a ese plan? ¿Van a seguir un poco los consejos de los técnicos en ese sentido? Bueno, ese plan dice muchas más cosas, ¿no? Sí, dice muchísimas más cosas. No solo la ampliación de la plataforma de las 2 autopistas, sino también incluso la incorporación de medios tranviarios, ¿no? O sea, pero eso no lo pone como tan prioritario, es decir, de todas las alternativas, la del sistema ferroviario la dejan en un segundo plano. Hace propuestas incluso hasta metropolitanas, ¿no? O sea, áreas de varios municipios. Por ejemplo, no aconseja tanto el tren del sur como la posibilidad de tener un tren Aeropuerto de las Américas, ¿no? Entonces ahí te lo deja abierto, como que no hay una solución mágica, no solo es el carril bus o el carril Bus-Vao o el tercer carril de la TF1 y de la TF5, sino que son muchas medidas las que juntas deben proporcionar la solución al problema de movilidad que tiene en estos momentos la isla, que partimos, que hay que decirlo, de una situación de colapso general en las vías de la isla de Tenerife, ¿no? Por las circunstancias que sea, hoy lo que sí es cierto es que tenemos muchos vehículos y que nos movemos mucho más, y en estos momentos date cuenta que hemos batido todos los récords en materia de pasajeros en el metropolitano, en el tranvía. Hemos batido todos los récords
en materia de pasajeros en Titsa con el transporte gratuito. O sea, se ha hecho un esfuerzo enorme para mejorar los servicios. El crecimiento de Titsa ha sido un 45, un 50% del último año en pasajeros. Estamos hablando de que ahora estamos entre un 25% más que el año pasado, hasta ahora, ¿no? O sea, los datos son muy positivos. Nunca ha cogido tantas personas el transporte público como lo está cogiendo ahora. Y aún así seguimos colapsados. Seguimos colapsados, ¿no? Entonces, y entonces, qué tenemos muchos vehículos, hacemos muchos más desplazamientos. Profesionalmente, queremos llegar a todos los rincones. Nuestra empresa quiere ser competitiva, va 2 y 3 veces al mismo establecimiento a repartir. Entonces yo creo que debemos cambiar los modos, ¿no? Vamos uno por vehículo cada vez que vamos a trabajar, en vez de juntarnos, ir varias personas pues que trabajamos en el mismo centro de trabajo. Entonces hay algunos gestos en los que el propio estudio anima a reflexionar en general y a intentar cambiar hábitos de uso, ¿no? Y cambiar un poco costumbres, ¿no? Que hasta ahora pues han regido y que en estos momentos pues plantean esos problemas de movilidad tan importantes, ¿no? La apuesta por el transporte público es innegable, pero debe ir aparejada con algunos cambios de hábitos y de usos de todo. Hablando del sur de Tenerife, Dámaso, lo cierto es que en el sur se está generando también un colapso importante que tiene que ver no solo con la situación de las vías, sino también con la movilidad de muchos trabajadores y trabajadoras que no pueden vivir, porque están muy caros los alquileres en el sur de la isla de Tenerife, en las zonas turísticas, y normalmente se desplazan desde otros núcleos poblacionales, sobre todo desde el municipio de Granadilla. En el caso del sur, donde da la sensación de que esto va a más, ¿qué van a hacer desde el Cabildo? ¿Cuándo creen que se puede solucionar esto? Bueno, aquí hay un trabajo conjunto, ¿no?, de distintas administraciones. Estamos hablando con el Gobierno de Canarias para que resuelva la obra que en estos momentos tiene, que es Chafiras-Oroteanda, que se está ejecutando. Nosotros estamos haciendo una actuación puntual en una rotonda cerca de las Chafiras para facilitar también la solución definitiva. Y sí es cierto que es necesaria el tercer carril en todo ese entorno, desde San Isidro pues hasta la Playa de las Américas. El Gobierno de Canarias está tramitando un primer tramo entre San Isidro y las Chafiras y confiamos, estamos hablando de unos 120 millones de euros y confiamos en que este año o el año que viene pues sea capaz de licitarlo y de ampliar la plataforma en ese tramo, ¿no? A partir de ahí queda el segundo tramo, que también es absolutamente necesario. Hay una obra pendiente que es complicada, que es el soterramiento de la autopista a la altura del municipio de Adeje, que también va a ser muy complicada de ejecutar, pero que el Gobierno de Canarias deberá hacer su planificación para que afecte lo menos posible a ese entorno. Lo que sí es cierto es que mientras tenemos que ser capaces de buscar soluciones para resolver los problemas de movilidad que tú estás poniendo sobre la mesa. Por ejemplo, sabes que han llegado de las 250 guaguas que están contratadas nuevas, ya tenemos unas 70, estamos preparándolas para ponerlas en servicio a la mayor brevedad. Guaguas híbridas que son mucho más eficientes y que nos van a permitir mejorar y ajustar algunas de las líneas, sobre todo en una zona de gran demanda como es la zona sur, ¿no? Intentando acercar a los trabajadores a los hoteles. Pero esa iniciativa incluso está planteada dentro de las reuniones de movilidad como iniciativa propia de los empresarios, de los hoteles y demás. O sea que yo creo que esa es una línea que tenemos que seguir, en la que tenemos que seguir empeñados, tenemos que seguir trabajando para acercar de alguna forma la zona residencial a las zonas de trabajo. Vamos, que solo construyendo carreteras no se va a resolver el problema. Efectivamente, esa es la conclusión, ¿no? Y además lo arroja así el plan de movilidad, ¿no? O sea, no solo con infraestructura, sino hay que ir un poco más allá y cambiar algunos hábitos y algunas costumbres, ¿no? Y poner sobre la mesa medios para intentar atajar el problema de movilidad que tiene la isla. Tenemos muchos coches también, lógicamente, porque tenemos una población que no para de crecer. Y lo cierto es que una de las dudas que me viene a la cabeza es cuando veo, por ejemplo, el desarrollo urbanístico que se prevé en Arona, en la zona alta de los Cristianos, con ese plan parcial del Mojón, donde se habla de 9.000 camas residenciales, entre las residenciales y las turísticas. Claro, ustedes... ¿Está previsto? ¿Tiene algo previsto, digamos, el Cabildo y el Ayuntamiento de Arona de cara a ese aumento de población, a ese aumento del tráfico en esa zona que prevé ese plan parcial? Bueno, eso es un debate que está ahora de rabiosa actualidad, ¿no? El incremento de la población en la isla, pero también en la falta de vivienda. Entonces, si tenemos muchos residentes y cada día somos más en la isla, estamos hablando de que en Canarias
Cada año vienen 30.000 personas, un pueblo de Candelaria que se genera en Canarias cada año. Tenemos que dar respuesta a esa población que no solo que reside, sino que también se va incorporando, ¿no? Y la falta de vivienda y la escasez de vivienda es un problema y tenemos que buscar soluciones. Yo no sé si esa será la solución en el municipio de Arona, ¿no? Pero debe ir todo acompasado, no solo ya el incremento de las viviendas, sino también las infraestructuras de servicios para no seguir generando más problemas, sobre todo en sitios neurálgicos, ¿no? Esas incorporaciones a la autopista deben estar mejor planteadas y mejor resueltas, ¿no? ¿Y está planificado eso? En principio sí, ahora tenemos el planteamiento del tercer carril hacia los cristianos, ¿no? Con lo cual es una oportunidad fantástica para resolver los problemas del Mojón en cuanto a movilidad y acercamiento. Otra cosa es, por ejemplo, el puerto de los cristianos. Es que le iba a decir, y si nos ponemos ya en un día de mucho tráfico portuario, ¿qué va a pasar, no? Ese es uno de los problemas, pero ya no es el enlace, sino es todo el tránsito, desde el puerto hasta la autopista, ¿no? Y ahí tenemos que ser capaces, pues, de buscar vías soterradas y de resolver el problema de movilidad que existe en el municipio de Arona en esos momentos puntas, ¿no? Con ese servicio estratégico que es el puerto de los cristianos. Esa es la intención, entiendo. Por tanto, buscar soluciones soterradas para desviar ese tráfico. En estos momentos está adjudicado el proyecto, se está redactando, de la terminal de guaguas en los cristianos y de la solución de la avenida Chayofita, ¿no? Esa solución puede pasar por soterrar alguno de los tramos que permita sortear una de las rotondas, que es la de distribución del tráfico en la entrada de los cristianos. Hay algunos aspectos que estamos trabajando con el Gobierno de Canarias para intentar resolver y poner. Lo que pasa es que son trabajos, pues, a medio plazo, no es a corto plazo, pero a medio plazo sí. Y eso que tú estás comentando, ese planteamiento de estrategia y de solución de futuro, yo creo que pasa necesariamente por ese tipo de infraestructura. Hablaba de lo que ocurre los fines de semana, por ejemplo, cuando hay mucho tráfico portuario, pero también está ocurriendo mucho, sobre todo en fines de semana y festivos, el colapso también de vehículos en algunos parques naturales, en algunos espacios naturales de la isla. Ustedes recientemente se reunían con los vecinos del Parque Rural de Anaga para hablar de ese problema que se está generando también, sobre todo en algunos domingos puntualmente, y que está colapsando el tráfico en la zona. ¿A qué conclusión han llegado ustedes y le han trasladado a los vecinos? Bueno, yo creo que tenemos las mismas carreteras. La dorsal, la TF12 en Anaga, pues es una vía muy estrecha, una vía que comunica muchos caseríos y que turísticamente, pues, muy atractiva, ¿no? Entonces, por un lado, nos gusta promocionar nuestra isla y el encanto que tiene y los rincones y ese contacto con la naturaleza, y por el otro, pues, como consecuencia, tenemos que hay una saturación de vehículos cualquier día a primera hora de la mañana, ¿no? En determinados horarios, en determinados momentos que afectan a la vida de los residentes, ¿no? En esa línea yo creo que tenemos que ser más, ya llega un momento en el que hay que intentar ser más radicales, ¿no? Más poner medidas y soluciones sobre la mesa más contundentes, ¿no? La coordinación con las policías es esencial, tanto la Guardia Civil, incluso la Policía Autonómica, que se ha incorporado también a colaborar en las labores de control de todos esos espacios, con las policías locales es fundamental ese primer paso. Y después tendremos que plantear intercambiadores, ¿no? Ahí es necesario el establecer un intercambiador de tal forma que los vehículos de aquellos visitantes a esa zona, pues, se dejen en un espacio en el que salgan, pues, guaguas con una frecuencia interesante como para hacer atractivo el servicio y que nos permita aliviar la situación de saturación de la TF12 principalmente, ¿no? O sea, se están planteando seriamente limitar el acceso de vehículos a la zona, por ejemplo, del Parque Natural de Anaga. Sí. Hombre, a corto plazo esas medidas no se van a ver a corto plazo, pero hay que plantear ya estrategias para adquirir suelo y dedicarlo a intercambiador modal, ¿no? A intercambiador de transporte y resolver de alguna forma o paliar de alguna manera la presión tan grande que está teniendo la carretera, la dorsal, ¿no? La de Anaga. Tenemos lo mismo en Masca y en esa zona, y tenemos que intentar también buscar alternativas de mejora, ¿no? ¿Y en el caso del Teide? Bueno, el Teide va a pasar algo similar, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que limitar de alguna manera el número de vehículos que suben al Teide, ¿no? Nosotros hemos planteado en otras épocas desde el Cabildo el operativo Nevadas, ¿no? De tal forma que cuando hay nieve tú tienes que dejar el vehículo en una zona y después subes en guagua, ¿no? Hay unos horarios y tal. Entonces ese tipo de planteamientos a la larga se van a imponer
Yo creo que con absoluta certeza. Ahora a corto plazo es complicado el disponer de esos espacios, el disponer de esos servicios, pero tenemos que trabajar para intentar mejorar esa situación, pero cuanto antes. ¿Y cobrar por entrar a estos espacios? Bueno, yo ahí es un debate abierto desde hace mucho tiempo y yo creo que hay muchos agentes que se están pronunciando, ¿no? En principio, desde carreteras nos limitamos a lo que es conservación, mantenimiento. Hemos hecho una actuación importante tras el incendio de restauración de toda la barrera, toda la defensa de esa carretera, tanto que sube por La Esperanza como por la Orotava. Y la verdad que con la comprensión de los motoristas que tuvieron limitado el acceso durante bastante tiempo, y en esa línea pues nuestra obligación es tener las vías en el mejor estado posible, ¿no? A partir de ahí le corresponde a otros determinar si efectivamente pues es necesario cobrar para subir. Uno de los grandes proyectos que no quiero que se nos queden fuera de esta entrevista es el del cierre del anillo insular, algo histórico ya en la isla de Tenerife. ¿En qué situación se encuentra en este momento esa obra? Insisto que al final ya lleva pues, una purriada de años encima de las carreteras, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que es importante es que se den los pasos para finalizarla y finalizarla de forma que resuelva los problemas, ¿no? O sea, que eso es esencial, porque hay tramos que está planteado con un solo carril, que deben ser dos, y bueno, yo creo que el Gobierno de Canarias, que sabes que es el competente, es el que está trabajando en la ejecución de esos, del cierre del anillo, y yo confío que, bueno, que para 2025, seguramente para 2026, esté finalizada esa obra, ¿no? Como digo, es estratégica para la isla de Tenerife que el anillo esté lo antes posible finalizado. Incluso el último tramo, que quizás sea el más complicado, hasta Los Realejos. Ese, tú sabes que es más difícil porque hay una contestación social también en el tramo de San Juan de la Rambla bastante importante y que estamos intentando abordar, ¿no? Entonces, en las conversaciones que tenemos con el Gobierno tiene la firme intención de resolver ese tramo, pero sí es cierto que hay dificultades de todo tipo, ¿no? Técnicas y de solución final de la obra. Pero yo confío en que en este año se despeje cuál es la solución técnica correcta y podamos afrontar el tramo Los Realejos y Co, ¿no? Eso es esencial, y si es por la cumbre, pues, o si es por la parte de Medianís, mejor, ¿no? Ese es un poco el planteamiento, pero es un reto el intentar no solo definirlo técnicamente, sino darle viabilidad económica a una propuesta, ¿no? Porque se encarecen, pues, los túneles no son económicos, no son baratos, son soluciones prácticas, pero también bastante costosas. Hay un proyecto que también lleva muchísimos años manejándose en el Cabildo de Tenerife, que fue impulsado también en el último mandato y que ustedes adjudicaron la primera fase de las obras, que no son carreteras en sí mismas, pero es el circuito del motor de la isla de Tenerife. A mí me gustaría preguntarle por este proyecto, ¿cuál es su opinión? Bueno, como venía de una tramitación anterior al expediente, pues se ha dado continuidad y por ahora no ha habido más novedades, ¿no? O sea que en principio estamos pendientes de la tramitación y es un expediente más de los que tenemos en cartera, ¿no? Hay muchas prioridades en estos momentos en la isla de Tenerife para intentar resolver en cuanto a movilidad, y eso es lo que nos lleva más tiempo, ¿no? Esto es un expediente más de los que tenemos. Por tanto, no es prioritario, entiendo, realmente en la hoja de ruta que ustedes tienen. Bueno, date cuenta que efectivamente se adjudicó, o sea que es una obra que habrá que abordar tarde o temprano, ¿no? El suelo es un suelo que es público, que es adquirido por el Cabildo Insular de Tenerife, es un proyecto del Cabildo de hace mucho tiempo, y en esa línea pues se ha venido trabajando y sorteando todas las dificultades que se han ido dando por el camino, ¿no? A lo largo del tiempo, con lo cual en este momento está en fase de adjudicación, de ejecución, y todavía no se ha empezado, o sea que ya veremos el camino que lleva el planteamiento del circuito, pero sí es cierto que en estos momentos tenemos otras prioridades en las que estamos también empeñados. Dámaso, el día 20 de abril hay convocado una gran manifestación en diversas islas, en Tenerife al final. Muchas de las cosas que hemos hablado aquí tienen que ver o están relacionadas con el discurso de fondo que existe en esa convocatoria. ¿Qué opina usted de esa convocatoria y cómo se afronta, digamos, una situación así desde las administraciones públicas? Bueno, que existe una reflexión sobre el modelo turístico de Canarias, yo creo que es una reflexión que se lleva haciendo tiempo, ¿no? Que se ponga ahora sobre la mesa con más hincapié, pues bueno, hay que aceptarlo, por supuesto, ¿no? Lo que sí es cierto es que
fíjate lo que pasa, que cuando el modelo turístico que tenemos empieza pues a tocar a los particulares, por ejemplo, el que tenga una vivienda, ahora resulta que tiene una vivienda vacacional y la puede alquilar y puede conseguir acercarse al sector turístico, ¿no? Y cuando siempre hemos dicho que son los grandes hoteleros los que se llevan el dinero y que son donde se genera riqueza y después mucha de ella no se queda en Canarias y se va afuera. Entonces, resulta que cuando muchos particulares tienen alguna vivienda y la ponen en vacacional, el problema es que falta vivienda para residentes y entonces cargamos las tintas contra los propios particulares que tienen vivienda. Entonces, yo creo que el modelo es muy cambiante y es un modelo muy globalizado, ¿no? Tú puedes irte a una vivienda vacacional en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y en ese sentido es complicado poner sobre la mesa este tipo de problemática, que no solo es una problemática que afecta a Canarias, sino que también es muy globalizada, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay que intentar pues, dar un pasito más en el sentido de lo que hemos estado hablando, limitar los accesos o controlar los accesos a nuestros espacios naturales, ser más exigentes en las entradas de personas por nuestras fronteras, sean por mar, sean por aire, sea por puerto, tenemos que ser bastante más exigentes, ¿no? Porque ahí hay una situación de conflicto también que se genera con tantas personas que vienen cada año a residir a Canarias, porque aquí no cabemos todos. Esto no es sin límite, ¿no? Esto no es una hoja en blanco. Entonces, bueno, vienen derivadas muchas consecuencias en manera de servicios y demás, y ese control de la población, no sé si la solución es una ley de residencia, pero vamos, sobre la mesa hay un debate abierto y ahora está de más actualidad que nunca. En cuanto a carreteras, tampoco nos sirve poner más carriles a los lados cuando tenemos esta situación, ¿no? Tenemos que cambiar un poco el modo de concebir la movilidad en las islas y concretamente en la isla de Tenerife. Pero es un debate muy interesante, pero sí es cierto que, fíjate, la experiencia que estoy teniendo como consejero de carretera es que tenemos que estar quitando las pintadas en las vías de turistas go-home. Así han tenido que quitar muchas pintadas. Tenemos que quitar las pintadas. Entonces, pero muchas. Algunas que otras sí, con lo cual, si esa es la consecuencia de este tipo de iniciativas, desde luego yo no estoy con eso. Bueno, siempre hay, yo creo que algunas personas que se salen, digamos, de los márgenes del civismo, ¿no? Pues no deberían salir. Y de la protesta pacífica. Por eso le preguntaba que si eran muchas o no, si le habían llamado la atención por ser muy numerosas o eran más bien casos aislados. No, ya hay varias y de aquí al día 20 pues no lo sé lo que pasará, pero vamos, yo creo que hay que condenar radicalmente ese tipo de actitudes, ¿no? Antes, mientras le escuchaba, me quedaba condenar al turismo, sí, al turista, no creo que sea el mejor de los caminos, ¿no? Podemos reflexionar todos, poner el debate sobre la mesa y hacer un debate constructivo, ¿no? Pero, hombre, cargar las tintas contra el que viene y que se siente incómodo, yo creo que estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Hablaba usted antes de ese auge un poco que está viviendo el alquiler vacacional. Eso también cambia un poco el modelo de viaje del turista que viene y una de las consecuencias es que ese turista suele alquilar un vehículo para moverse por la isla. ¿Les preocupa que esté creciendo el número de turistas que alquilan vehículos y al final eso supone más coches en unas carreteras que ya de por sí están colapsadas? Bueno, los datos que tiene el estudio de movilidad no son tantos, ¿no? O sea, es cierto que en las islas se caracteriza por tener un sector muy pujante a nivel de alquiler de vehículos, pero en el dato global no significa tanto, ¿no? Nos movemos mucho en las zonas comarcales. En 8 kilómetros el 80% de los desplazamientos prácticamente se producen en 8 o 10 kilómetros, ¿no? Entonces es más el problema que tenemos de comportamiento, de llevar a nuestros hijos al colegio, de recogerlos, volverlos a llevar, pues hacer deporte, lo que fuera. O sea que el intentar tener un gesto y compartir ese vehículo pues con otras personas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que intentar mejorar la situación y cambiar de alguna forma algunos conceptos que tenemos más individualizados, ¿no? Y mirar un poco por la movilidad de todos. Damaso, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero antes de despedirle me gustaría preguntarle por esa decisión que usted tomó ya hace algunos meses de sumarse a la lista de Rosa Ávila al Cabildo de Tenerife y abandonar la política municipal después de 12 años, si no me equivoco, en el Ayuntamiento junto a José Manuel Bermúdez y después también de haber estado ya anteriormente en el Cabildo de Tenerife. ¿Por qué decidió dar ese paso? Y sobre todo, ¿por qué a través de un área como la de carreteras que, quieras o no, siempre está en el punto de mira?
Bueno, en primer lugar, uno está aquí, te comprometes por 4 años de gestión, ¿no? Entonces, cada 4 años, pues, el partido se plantea algunos aspectos, y cuando me hace la oferta Rosa o la posibilidad de ir con ella, pues no lo dudé, ¿no? Rosa es una mujer que contagia enormemente, pues, su positivismo y sus ganas de cambiar las cosas, y en esa línea, pues vamos, la verdad que le dije que sí. Ya después lo de carreteras, pues es un reto, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me hace ilusión intentar afrontar, pues, lo que es un reto muy importante para la isla de Tenerife. Intentaremos poner todo nuestro empeño para mejorar la situación, pero la verdad es que es difícil decirle que no a Rosa Dávila, ¿no? Bueno, nosotros le agradecemos que nos haya dicho que sí a nosotros para tener esta entrevista y poder hablar un poquito de calma de esos grandes proyectos de carreteras de la isla de Tenerife y en general de la movilidad que tan necesario es en la isla, de verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Solo nos despedimos, le dejamos ya con la programación habitual. Hoy, como todos los lunes, tienen una compañía que no se pueden perder con los compañeros de Mírame Sport, con los compañeros de Radio Marca en la tertulia de Mírame Sport. Nosotros nos despedimos, insisto, volvemos mañana con más análisis de la actualidad, con más entrevistas aquí en Canarias al Día. Que pasen una feliz noche.